Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el lugar donde las historias que el mundo olvidó encuentran su voz. Hoy les traigo una historia de traición, de silencio y de una mujer que cuando todo el mundo apostó en su contra, decidió apostar por sí misma. Quédense hasta el final, porque lo que esta mujer construyó desde las cenizas de su dolor les va a quitar el aliento. El calor de aquel agosto no tenía misericordia. Era el tipo de calor que aplasta, que convierte el aire en algo espeso y difícil de respirar. Las cigarras cantaban sin parar, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en la plaza central de Santa Esperanza. Un nombre que, con el tiempo, aprendería a no prometerse demasiado en su propio nombre. Valeria Montoya tenía 27 años ese día, aunque su cuerpo cargaba el peso de alguien que había vivido el doble. 7 meses de embarazo le habían redondeado el vientre y la falta de sueño le había dibujado sombras profundas bajo unos ojos que, a pesar de todo, seguían siendo los más honestos de cualquier habitación en la que entrara. Llevaba un vestido de algodón azul pálido, lavado tantas veces que el color había desaparecido casi por completo. No era un vestido de boda. Valeria no había ido a celebrar, había ido a buscar una respuesta. Lo que encontró fue algo completamente diferente. El golpe fue seco, violento, inesperado. El empujón descuidado de un hombre que ya no la veía como persona, sino como un obstáculo. Su cuerpo frágil impactó contra la tierra árida y caliente, levantando una nube de polvo dorado que brilló por un segundo bajo el sol de mediodía, como si la misma tierra quisiera ser testigo. No hubo truenos, no hubo lluvia que disimulara las lágrimas. Solo ese silencio sofocante de verano, roto únicamente por el zumbido constante de las cigarras y la respiración agitada de un hombre vestido de blanco inmaculado. Adrián Castellanos era en apariencia exactamente lo que prometía ser. Alto, de mandíbula firme, con la sonrisa de quien convence a los jurados. Su traje de novio no tenía una sola arruga. Era la imagen de un hombre que había llegado exactamente donde quería llegar. Y ese era precisamente el problema, porque Adrián no había llegado solo, lo había llevado a alguien. Y esa alguien estaba ahora tirada en el suelo polvoriento, mirándolo con una expresión que no era de súplica, sino de incomprensión genuina. Con un movimiento brusco, casi con asco, arrojó una vieja bolsa de tela a los pies de Valeria. La cremallera oxidada cedió y el contenido se esparció por el suelo. Unas pocas prendas desgastadas, algunos documentos y algo más. Algo pequeño que rodó lentamente por la tierra seca hasta detenerse cerca del zapato lustrado de Adrián. Un patuco de lana blanca, tejido a mano, con un lazo diminuto en el tobillo, hecho para un bebé que aún no había llegado al mundo. Adrián ni siquiera lo miró. «Lárgate», dijo, en voz baja pero con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. «No arruines mi boda. Toma este dinero y desaparece. No quiero que tú ni ese error que llevas en el vientre destruyan lo que me he construido». Lanzó un sobre a su lado. Valeria no lo tocó. Se arrastró sobre la tierra caliente con lo que le quedaba de fuerzas, alcanzó el pequeño patuco y lo apretó contra su pecho con una ternura que no tenía ningún lugar en esa escena brutal, pero que existió de todas formas, como las flores que crecen entre las grietas del asfalto. Luego se puso de pie, despacio, con dificultad, pero de pie. Cuando alzó los ojos hacia Adrián, la expresión que él encontró lo detuvo en seco. No era rabia, no era odio. Era algo mucho más difícil de soportar. Era la mirada de alguien que lo veía con absoluta claridad y no encontraba nada que valiera la pena salvar. Por un segundo extraño, bajo el sol ardiente de agosto, Adrián sintió un escalofrío. Valeria no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia el borde de la plaza con paso lento pero firme. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Los invitados llegaban. Nadie prestó atención a la figura de mujer embarazada que se alejaba sola por el camino de tierra. Nadie excepto una anciana sentada bajo un árbol de laurel que la observó alejarse y murmuró algo tan bajo que nadie más lo oyó.
Dios nunca cierra todas las puertas al mismo tiempo, hija. Para entender el presente, hay que regresar 4 años atrás. El barrio de las Colinas Viejas no era un lugar donde los sueños prosperaran con facilidad. Las calles eran angostas, las casas pequeñas, y las facturas llegaban siempre antes que los sueldos. Pero tenía algo que los barrios ricos nunca tendrían: honestidad sin disfraces. Así que Valeria desarrolló fortaleza. Cuando conoció a Adrián, él estudiaba Derecho con una beca que cubría los estudios, pero no la vida. Era inteligente, carismático, convencido de que el mundo le debía algo. Y Valeria, que siempre había sabido ver el potencial en las cosas incompletas, creyó que él valía la pena. Trabajó horas extra en la fábrica de costura, cosía por encargo en las noches, doblada sobre la máquina mientras Adrián estudiaba sus casos al otro lado de la mesa. Ahorró cada centavo, pagó matrículas, libros, transporte. «Cuando triunfe, te sacaré de aquí», le prometía él, besándole las manos ásperas. «Tendremos una casa con jardín». Valeria le creía. Para ella el amor era sacrificio. Pero cuando Adrián comenzó a trabajar en el ayuntamiento de Puerto Dorado, algo cambió en él tan gradualmente que ella tardó demasiado en notarlo. Fue como el cambio de color de las hojas en otoño. No hay un momento exacto. Simplemente un día miras y todo ya es diferente. Las llamadas se hicieron más cortas, las cenas más esporádicas, las correcciones en público más frecuentes. La forma en que hablas, lo que pides en los restaurantes, la ropa que usas. Pequeñas sentencias dichas con voz suave que acumulaban el mismo peso. Tú no perteneces al mundo al que yo quiero pertenecer. Y entonces apareció Isabela Fuentes, hija de un empresario influyente, elegante, conectada, perfecta para las puertas que Adrián quería abrir. Para él la elección no fue difícil, fue conveniente. Cuando Valeria descubrió que estaba embarazada, creyó que ese bebé sería el lazo que los uniría de nuevo. Preparó una cena especial, puso flores, encendió una vela, cocinó el plato favorito de él. Adrián llegó tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. La escuchó en silencio y le dijo que se casaba con Isabela el último sábado de agosto. El pueblo de Río Sereno estaba a 4 horas de distancia por carretera, aunque bien podría haber estado en otro mundo. Valeria llegó ahí con una bolsa de tela, 200 pesos escondidos en el dobladillo de una chaqueta y el pequeño patuco de lana blanca envuelto en un pañuelo. Llegó también con lo único que Adrián no había podido quitarle, su mente. La señora Remedios, una mujer de 70 años con artritis en las manos y generosidad en el corazón, le alquiló un cuarto sin hacerle preguntas, le calentó un plato de sopa, le mostró Habitación. Y le dijo que el alquiler podía esperar. Algunas personas llegan a nuestra vida exactamente cuando las necesitamos. Con 8 meses de embarazo, Valeria comenzó a ofrecer sus servicios de contabilidad a los pequeños comercios del pueblo. Al principio nadie la tomó en serio. Una mujer joven, embarazada, sin oficina ni referencias formales. Pero Valeria tenía algo que valía más que cualquier título: resultados. Al dueño de la ferretería le encontró un error de facturación que le había costado 3 años de dinero. A la panadería le organizó las cuentas en una semana. Al pequeño hotel familiar le diseñó un sistema tan simple y efectivo que el dueño no entendía cómo había vivido sin él. La noticia se fue corriendo de boca en boca, como ocurre en los pueblos donde la confianza es la moneda más valiosa. Su hijo nació una noche de noviembre, fría y llena de estrellas. Valeria lo llamó Mateo. Lo sostuvo en sus brazos en la pequeña habitación de la señora Remedios, con la ventana entreabierta dejando entrar el olor a tierra mojada, y le habló en voz baja. Tú y yo, Mateo, nosotros dos, vamos a construir algo que nadie nos pueda quitar. Mateo la miró con esos ojos oscuros y nuevos que todavía no han aprendido a dudar. Y Valeria cumplió su promesa. Los años que siguieron no fueron fáciles. Nada que valga la pena lo es.
Con los ahorros de sus primeros clientes, Valeria abrió una pequeña oficina de contabilidad en Río Sereno. Era un espacio diminuto, una mesa, 2 sillas, una computadora lenta, pero era suyo. Ningún nombre en la puerta que no fuera el de ella. Estudió de noche, cuando Mateo dormía, aprovechando cada hora de silencio para terminar la carrera de administración de empresas que había dejado incompleta. La señora Remedios cuidaba al niño cuando los turnos de estudio se extendían demasiado. La oficina creció. Primero un empleado, luego 2, luego una segunda oficina en la ciudad más cercana. No era riqueza de revista, era solidez, el tipo de prosperidad que se construye sin atajos y que por eso mismo no se derrumba con el primer viento. Mateo creció rodeado de libros, de tiempo, de conversaciones honestas y de la certeza de que era amado sin condiciones. Cuando tuvo edad suficiente para preguntar por su padre, Valeria le respondió con una sencillez que le costó todo su valor. Tu papá eligió un camino diferente, hijo. Esa fue su decisión. Lo que yo elegí fue a ti. Y esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mateo la abrazó con la fuerza desproporcionada que tienen los niños de 6 años, y no hizo más preguntas ese día. Adrián Castellanos se casó con Isabela bajo los vitrales de Santa Esperanza, rodeado de flores blancas y de gente poderosa. Los primeros años fueron exactamente lo que él había planeado. El apellido de los Fuentes le abrió puertas. Ascendió rápido, apareció en los periódicos, fue fotografiado en eventos de gala con esa sonrisa de hombre que ha llegado donde quería. Pero los cimientos construidos sobre la conveniencia no son cimientos, son decorados. Adrián descubrió demasiado tarde que no había entrado en una familia. Había entrado en una estructura de poder donde su rol era ser útil, presentable y obediente. Cada decisión pasaba por el filtro de los Fuentes. Cada caso tenía que ser aprobado. El hombre que prometió usar el derecho como herramienta de justicia se convirtió en abogado de quienes ya tenían demasiado. Y eso tiene un costo. No siempre económico, casi siempre interno. Una auditoría reveló irregularidades en los contratos municipales que él había gestionado. No era el único involucrado, pero era el nombre más visible. Isabela se alejó con la velocidad y la limpieza de quien siempre tuvo un plan de salida. El divorcio fue rápido y devastador. Adrián perdió el trabajo, la reputación y la casa en el espacio de 1 año. Fue en una ciudad donde sus caminos volvieron a cruzarse. Valeria era ponente en una conferencia regional de pequeñas y medianas empresas. Hablaba sobre crecimiento para negocios familiares en comunidades rurales, un tema que conocía no desde los libros, sino desde el barro real de haberlo vivido. Iba vestida con una elegancia simple y segura, el tipo que no necesita aprobación. Adrián estaba en la sala como asistente, buscaba trabajo. Alguien le había dicho que ahí había oportunidades para profesionales en transición. Él prefería esa palabra, transición. Era más digna que las otras. Cuando Valeria subió al podio, Adrián tardó casi 1 minuto en reconocerla. Observó a esa mujer que hablaba con calma y autoridad, que usaba sus propias historias de fracaso como ejemplo sin vergüenza y sin drama, que hacía reír a la sala y luego la ponía a reflexionar. Una mujer que claramente había recorrido un camino largo y lo había hecho sin pedir permiso a nadie. Y algo en su pecho se contrajo de una forma que no supo nombrar. Al terminar, cuando el salón comenzó a vaciarse, Adrián se acercó con pasos que cargaban una inseguridad que antes no existía. Valeria lo miró, y no encontró en su propio pecho ningún resto de lo que alguna vez había sentido, solo una paz extraña, como cuando uno regresa a un lugar donde ocurrió algo doloroso y descubre que ya no duele. Valeria, dijo él, solo su nombre, como si no hubiera más palabras disponibles. Adrián. Un silencio largo. Él abrió la boca 2 veces antes de encontrar algo que decir. Debería haberte pedido perdón hace mucho tiempo. Valeria lo consideró un momento, sin crueldad, sin triunfo tampoco, con la honestidad tranquila de alguien que ya saldó sus cuentas internas hace tiempo. Sí, dijo, debería haberlo.
Luego recogió sus papeles, se colgó el bolso al hombro y lo miró una última vez. «Cuídate, Adrián». Y se fue, sin rabia en los pasos, sin amargura en la espalda recta, solo una mujer que tenía a dónde ir, a alguien esperándola y una vida construida con sus propias manos que no le debía nada a nadie. Esa noche, Valeria regresó a Río Sereno en el último autobús. Caminó hasta su casa, no el cuarto de alquiler de los primeros tiempos, su casa, la que había comprado con dinero ganado honradamente, ladrillo a ladrillo, año tras año. Tenía jardín, modesto, lleno de plantas que Mateo había elegido y que ambos cuidaban los domingos por la mañana con la seriedad divertida con que los niños se toman las responsabilidades que aman. Un limonero en la esquina, macetas de albahaca junto a la puerta, una hamaca de tela rayada donde Valeria leía cuando el trabajo lo permitía. Cuando entró, Mateo dormía con un libro abierto sobre el pecho. En su mesita de noche había una pequeña figura de barro pintada que él había hecho en la escuela. 2 figuras, una mujer y un niño, de la mano. Debajo, con la letra todavía insegura de quien aprende a escribir, decía: «Mamá y yo, los mejores del mundo». Valeria se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no despertarlo. Le apartó el libro del pecho, le apagó la linterna escondida bajo las sábanas, y se quedó un momento mirándolo dormir con esa expresión que solo tienen las madres. Amor tan completo que duele un poco, y una gratitud tan profunda que no cabe en palabras. Afuera, el limonero del jardín se movía suavemente con la brisa de la noche. Adentro, todo estaba bien. No de la forma perfecta que aparece en las películas, bien de la forma real, con deudas todavía por pagar y días de cansancio que nadie le vería, pero bien, con base sólida, con amor verdadero, con la dignidad intacta. En algún lugar de la ciudad, Adrián Castellanos dormía solo, y en un pueblo pequeño que aprendió a no prometerse demasiado en su nombre, una mujer que alguna vez fue tirada al suelo con el polvo del verano, dormía con la conciencia limpia y el corazón en paz. La vida siempre cobra sus deudas, pero también, si uno trabaja con honradez y ama con valentía, siempre paga las suyas, porque algunas traiciones no se pagan con lágrimas, se pagan con destino, y el destino, a diferencia de los hombres que nos subestiman, nunca llega tarde. Si esta historia llegó a tu corazón de alguna forma, si conoces a alguien que alguna vez fue subestimado y se levantó de todas formas, entonces esta historia fue hecha para ti. Dale like si crees que Valeria tomó la decisión correcta. Comparte con alguien que necesite escucharla hoy. Y si todavía no eres parte de nuestra familia de Mente Clara, te invitamos a quedarte con nosotros. Aquí contamos historias que el mundo olvidó, pero que el corazón nunca debería olvidar. Historias de amor que resiste, de dignidad que no se rinde. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada semana en Mente Clara, porque las mejores historias todavía están por llegar.